Gustavo Gómez en la mañana de Caracol Radio. 7 de la mañana, 3 minutos. Se mueven fuerte las fichas en el tablero del ajedrez político, sobre todo en materia de aspiraciones a la presidencia, pues con el consecuente enfrentamiento entre los devotos de uno y otro candidato. En las últimas horas se sumó a la contienda oficialmente el exministro y excandidato también, Oscar Iván Zuluaga, y todo esto matizado desde hace días por una actividad de alta efervescencia, mucha de ella en el escenario bogotano. Para hablar de cómo están las cosas y sobre todo de la manera en que se mueve la balanza en los terrenos de los independientes, de la oposición, de quienes mantienen una sana distancia del establecimiento, nos acompaña a esta hora el senador Gustavo Petro. Senador, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Gustavo, ¿cómo está usted? Bien, señor. Quisiera comenzar preguntándole, porque me muero de la curiosidad, ¿cómo le fue en el Congreso de la ANDI? ¿Logró quitarse con los empresarios el San Benito de expropiador, de enemigo de la propiedad privada? ¿O ese pensamiento sigue rondando al establecimiento, doctor Petro? A ver, Gustavo, pues la verdad no, el formato de la reunión no me permite darme una idea de eso, porque era como pues el formato de que hay de Zoom ahora muy famoso, y entonces no había como una interrelación, preguntas o reacciones o incluso debate entre candidatos. Simplemente fue como una conferencia de 15 minutos, sin que pueda tener algún tipo de sensación de lo que piensan los que estaban oyendo, que la mayoría estaban pues virtualmente. Entonces ahí no le puedo contestar. Expliqué mis tesis alrededor del problema económico. Mucho de lo que dijimos en el año 2018 en medio de la campaña, pues hoy es una realidad, muchísimo. Ya no partimos de una suposición, sino de una realidad. La estructura económica de Colombia cimentada en 3 grandes negocios, 2 legales y 1 ilegal. Los legales, carbón y petróleo, lo que yo llamo la economía fósil, y el ilegal, pues la cocaína. Todo eso está en crisis. El petróleo y carbón, no por las circunstancias simplemente del COVID, es apenas un profundizador del problema, sino porque una economía hoy, en estos momentos de la catástrofe climática, que puede llevar a la destrucción de toda la humanidad, pues no se puede cimentar precisamente en los elementos que objetivamente están produciendo esa catástrofe, el petróleo y el carbón. Es que la élite que permite que un país haga eso, pues es una élite completamente equivocada. Y el tema de la cocaína, pues los excedentes cocaíneros se están quedando en México, porque es los carteles que surgieron en ese país los que están tomando las cadenas, llamémosla entre comillas, de valor de ese tipo de productos clandestinos. Entonces, la economía colombiana ha perdido sus soportes. Eso implica parálisis, eso implica raquitismo, eso implica que el COVID entonces nos golpeó más duro. Solucionando el problema del COVID vía vacunación o de alguna otra manera no se soluciona el problema, porque las bases de ese raquitismo están sentadas. Hay que cambiar el modelo, hay que cambiar por otro manera de entender la economía y el sistema, y les expliqué a los industriales que eso tiene que ver precisamente con impulsar la agricultura y la industria en Colombia, por impulsar la producción, salir de una economía extractivista que hoy no le va a dar nada al país y pasar a una economía productiva. Y alrededor de cómo se hace eso, pues expliqué en esa conferencia una serie de elementos. Para lograr potenciar la agricultura y la industria en Colombia, en primer lugar hay que proteger, en cierta forma, de importaciones muchas de las ramas industriales y agrarias. Para lograr crecer la economía productiva del país hay que tener un sistema tributario diferente a la propuesta que hace Duque o la que tenemos ya en el presente.
Los impuestos no deben gravitar tanto en quienes producen y debe gravitar más en ese tipo de activos, patrimonios y personas no productivas. Hay que desestimular el uso ineficiente de recursos y hay que estimular el uso productivo de los recursos. Entonces, temas como las tasas de importaciones, que llamé ahí tasas carbón y las expliqué, temas como el impuesto a dividendos, tema como impuestos a rentas financieras, temas como el impuesto a grandes posesiones de tierras fértiles improductivas, hoy por hoy son impuestos que estimulan la producción y desestimulan el uso improductivo de esos recursos. Temas como no ponerle impuestos elevados a la pequeña y mediana empresa en Colombia, que es lo que está proponiendo Duque en la actual reforma tributaria. Van en contravía. Hacer eso, ponerle impuestos, aumentarle impuestos a la pequeña y mediana empresa, va en contravía de un programa de reactivación económica serio. Esos fueron más o menos los temas que... Claro. Hablamos de una serie de programas de empleo garantizado por el Estado, que es un tema nuevo, es decir, la posibilidad de que centenares de miles de personas en dos grupos, los jóvenes y las mujeres, pudieran ser pagadas y empleadas por el Estado para unas tareas, funciones que el mercado no puede hacer, como la reforestación, por ejemplo, como el cuidado de la niñez en todo el país, como los programas de salud preventiva que hoy lamentablemente por su ausencia pues han dejado el país en manos del virus. Senador. Así que sálvese quien pueda, etcétera. Bueno. Oiga, senador, a propósito de lo que pasa en los últimos días, sobre todo alrededor de Gustavo Bolívar, mucha gente habla de un tocompetro. Algunos creen que todo el asunto del hotel, la cargo de la vicepresidencia, de los videos de Bruno Díaz, ¿le están cascando a Bolívar para cascarle a usted? Yo sí creo. Pues ha ocurrido también con otras personas antes, ¿no? No es un tema, digamos, nuevo. Me preocupa mucho la virulencia, es peor que antes, digamos. No es un tema nuevo, yo estoy relativamente acostumbrado pues al ataque. No debería ser así en un sistema democrático, porque lo que debería haber más que todo es una discusión de programas, de ideas, etcétera, pero eso es lo que menos se puede hacer en Colombia. Realmente las campañas giran alrededor de destrucciones, no de construcciones. Pero últimamente cada vez es más virulento, digamos. Quizás por el tema de las redes, no sé. Quizás porque realmente hay desesperos, ¿no? La virulencia está también correlacionada con el desespero. Y entonces si sacan encuestas o hacen encuestas privadas o cosas de esas y no les da los resultados que quisieran, sino que se ve otra vez que entonces Petro está allá arriba y uy, qué cosa, y entonces cunde un desespero en algunos medios políticos y eso lo vuelve en virulencia. Pero digamos, sí hace parte, la respuesta sí hace parte de un ataque más pensado en Petro que en otras personas. Pero doctor Petro, ¿usted no cree que el senador Bolívar pudo haberse equivocado apoyando materialmente a la primera línea con las baquis, con los cascos, o a usted le parece que eso estuvo bien? Pues yo dije públicamente mi posición, incluso la primera vez no fue porque yo quisiera hacerlo público, sino porque me sacaron las grabaciones de lo que decía por ahí en unos medios, otras personas que querían con eso hacerme un daño, a propósito. Pero quedaron en público siempre. Yo dije, para la época en que se renunció el ministro Carrasquilla y se cayó la reforma tributaria que había propuesto en ese momento Duque, que era el momento de frenar, digamos, la movilización que era inmensa en todo el país, que se había logrado un triunfo popular y que había que reclamarlo.
Después, cuando digamos, porque apenas renuncia el ministro Carrasquilla, el gobierno toma las decisiones de matar jóvenes. Ese día terrible en Cali, recuerdo que fue el 28 de marzo, si mi memoria no me falla, pues el proceso adquirió otra dimensión completamente diferente a la que traía, porque en la medida en que más, yo siempre consideré que eso fue una trampa del gobierno. Entre más violencia terrible, muertos, mutilados, personas violadas, etcétera, iban apareciendo en las grandes ciudades del país, la reacción de esas juventudes, que son las juventudes barriales, pues también elevaba los signos de la confrontación. Y así vivimos más o menos mes y medio, 2 meses. Y lo que siempre pedí públicamente, era que se detuviera ese tipo de confrontación, que era una trampa puesta por el gobierno, porque a partir de ahí lo que querían era crear zozobra en la población y ganar electoralmente, porque hay partes de la población que por miedo, por cansancio, etcétera, por problemas reales que no podían pasar de un lado al otro, sobre todo en Cali, pues se van pasando hacia el aplauso a las medidas del gobierno, que no eran más que matar jóvenes y mutilar jóvenes, y negarse a un diálogo social que hubiera sido muy importante para Colombia. Porque, Gustavo, en esto, y es un principio general, no solamente del problema que se vivió, siempre el diálogo lleva a la paz. Esa es la teoría básica de la comunicación social. Senador Petro. Y siempre que haya rupturas de esa comunicación social, de ese diálogo, se lleva a la violencia. Entonces, si un gobierno quiere paz, dialoga. Si un gobierno quiere violencias, simplemente se niega el diálogo. Senador Petro, buenos días. Lo saluda Alfonso Espina, que me sumo a este diálogo. A propósito de ese tema que usted ha hecho y las preguntas que le han hecho antes Gustavo y Jorge, uno de los ataques que han recibido usted y personas de su movimiento es que estarían detrás de la instigación de algunas de las protestas que terminan en forma violenta y que, pese a que el paro nacional pareciera haber terminado, pues continúan casi cada día en alguna ciudad del país, esta semana 2 veces en Bogotá. ¿Quién está detrás de esa instigación, senador Petro? ¿Usted por qué cree que hay jóvenes que siguen haciendo protesta violenta y claramente patrocinados de alguna manera para destruir espacios públicos y para seguir generando esta dinámica de los últimos meses? Mira, en mi opinión ya se creó un enorme abismo social entre la juventud en general, toda, no solamente la barrial, ya, si lo quiere poner así, en términos generacionales, y el Estado. ¿Por culpa de quién? Pues de la ausencia de diálogo que hizo Duque en las pasadas meses y semanas. Solo por no hablar de temas que esos jóvenes querían para sus vidas y que tenían derecho además a plantearlo. Ese enorme abismo se puede cerrar, pero con una digamos, con un propósito, con una voluntad explícita de un gobierno, que no lo tiene. En ese abismo se van creando unas circunstancias que pueden ser dramáticas y difíciles incluso para toda la sociedad colombiana. Voy a poner 2 ejemplos fuera de Colombia, procesos así. Uno en el sur de Brasil, en Sao Paulo, Río de Janeiro, y otro en El Salvador, en Centroamérica. En El Salvador, en Centroamérica, después del proceso de paz que hicieron, que se acabó la guerra, etcétera, los soldados jóvenes que quedaron sin empleo, porque el ejército se adelgazó, esos soldados jóvenes con mucha experiencia en el terreno militar, no fueron escuchados, fueron dejados por ahí, en los barrios donde vivían, y a partir de ahí se configuraron unas organizaciones juveniles que se llaman popularmente las maras. Ese tipo de organización ha llegado incluso a través de los salvadoreños exiliados al interior de los Estados Unidos, a Los Ángeles, a Washington. Y son, digamos,
generaron tal capacidad de violencia, y obviamente eso se fue ligando al narcotráfico, etcétera, que pues convirtieron a El Salvador en uno de los países más violentos del mundo, pasando a Colombia de lejos. Ese tipo de circunstancias se debió en un principio a una falta de diálogo, de imprevisión, llamémoslo así, entre el gobierno por allá del entonces y esa juventud que quedaba tirada en los barrios después de que había sido usada en la guerra. En el caso del sur de Brasil, al revés, digamos, había más una influencia de izquierda, de partidos de izquierda dentro de las juventudes barriales allá, que llaman, que son unos barrios muy pobres. Y esas organizaciones se debilitaron, se perdieron, se esfumaron, y lo que habían dejado en los barrios fue pasando poco a poco hacia otro tipo, digamos, de organización juvenil más ligada también a temas que tenían que ver con la delincuencia, etcétera. Se despolitizaron, por poner esa palabra, y lograron un control territorial. Allá no pueden entrar a esos barrios sin pues casi que con aparatos militares. No hay una ausencia absoluta entre el diálogo juvenil y los gobiernos, y se producen unos niveles de violencia enormes, permanentes, cotidianos en la vida de ese tipo de ciudades y de zonas. Eso no es lo que puede ocurrir, digamos, puede ocurrir en Colombia, pero debemos evitarlo. Sí, porque claro, los procesos que siguen, digamos, no son ni los que usted quisiera, ni los que yo quisiera, ni quizás los que el gobierno quiera, pero es el producto de su ausencia de diálogo. Hay un abismo ya creado. Los problemas siguen. El que no haya bloqueos como los vimos hace 2 meses no significa que se acabaron los problemas siguen, solo que la forma de enfrentar esos problemas va variando en quienes los sufren, y va variando en un sentido que no necesariamente es constructivo para la sociedad colombiana. Yo, senador, incluso lo dije públicamente, hay cercanías de actores que ante, digamos, la ausencia de diálogo y la violencia permanente sobre la juventud todas las noches en ese tipo de barriadas, pueden suplir al gobierno y generar un nuevo actor, no digo político, más bien social, que puede llevar mucha zozobra en las ciudades de Colombia. Entonces, yo lo que propongo, lo que he propuesto, es el diálogo. Usted me dice que que fue la acusación electoral de Duque y de paso, pues, de algunos alcaldes, diciendo que yo era el que hay una portada de revista, etcétera. Algunos periodistas, amigos suyos o no tan amigos, se dedicaron a ese tipo de propaganda, de propalar el que yo había estado detrás de todas esas movilizaciones juveniles, no las movilizaciones pacíficas, sino las confrontaciones en los barrios. Eso, primero, es una mentira. Pues a mí me tocó, Gustavo, separarme del país desde el mes de diciembre del año pasado. Tuve meses, digamos, fuera, estuve acompañando a mi hija, sus estudios de su año escolar, que quiso hacerlo, y se podía hacer complementando un programa en otro país con mi esposa, Verónica, pues con una vida familiar que hacía tiempo no tenía, muy encerrado, pues en tiempos de confinamientos, etcétera, en Italia, y allí me enfermé de COVID en marzo. Y bueno, todo lo que sucede con eso, fui hospitalizado, sí, más confinamiento. Vine a salir hasta abril. El 6 de abril me dieron lo que llaman allá la liberación, es decir, poder salir a la calle. 6 de abril podía salir a la calle, allá, lejos. Y ahí empecé a esperar mi prueba negativa para poder viajar, y pude llegar a Colombia el 18 de abril. Venga, 18 de abril, y usted mira cuando empezó la movilización, y la movilización comenzó a la semana. Es decir,
Y de ahí pretenden que yo organice todo eso. No, pues, ni siquiera desde el punto de vista personal, que viví un episodio dificilísimo para mí, para mi familia, pues como muchas otras familias, porque esto no es excepcional, le han pasado millones. Claro, pero desde y nos ese queda punto clarísimo de su vista, punto. Nos queda clarísimo su punto, senador, lo que expone en cuanto a que, pues, señala usted no estar detrás de eso porque usted no estaba en Colombia cuando se empezó a gestar ese movimiento. Quería hacerle una reflexión y una pregunta, y es que no hay nada más humano que equivocarse y no hay nada aún más humano que reconocer que uno se equivoca y corregir. Vimos un episodio que terminó muy mal con su trino sobre las vacunas. Usted al final, por allá después de mucho tiempo, reconoce que se equivoca, pero no borra el trino e insiste en que lo malinterpretamos sin medir de pronto la consecuencia que podía tener ese trino que fue tan desafortunado sobre la eficacia de las vacunas contra la variante Delta. Usted lo que le quiere preguntar concretamente es si es terco como una mula. ¿Por qué Bueno, tan sí soy. terco? Pero usted la adorna, pero es así, esa es la pregunta. El trino le faltó una palabra, ¿no? La verdad se ha dicho. Pero sí, claro, es un trino que inducía a una visión completamente diferente a la que estaba planteando. Porque lo que obliga la tal variante Delta, que aparece, que ya está en Colombia, ya está en Bogotá, pues ya se va a expandir, ya se podía detener un tiempo si se hubieran tomado las medidas en el aeropuerto. Fíjate que cuando yo vuelvo ahora al país, que traje a mi familia, etcétera, volví a salir y volví. Hay gente que dice, ¿y usted por qué tanto tiempo por allá afuera? Bueno, que protejo mi vida. Esa es la realidad. Pero ahora que salí, a mí no me pidieron ninguna prueba PCR. Me hice un examen porque tenía que pasar por una escala en un aeropuerto de Estados Unidos y allá la exigían. Me hice la prueba, pero en Colombia no. Y estaba la variante esa que es más peligrosa arrasando por una parte del mundo. Eso se llama irresponsabilidades. Esa es una mentalidad criminal, porque entre más tiempo se demore en entrar a Colombia, menos muertos. Bueno, total es que ya la tenemos, y la variante Delta provoca es que hay que intensificar la vacunación, no al revés. Y aquí tenemos un problema grave, porque intensificar la vacunación implica en Colombia que debemos tener 80 millones de dosis de vacunas de las diversas clases. Incluso podría, porque se habla de la totalidad de la población, elevarse a 100 millones, esa necesidad inmediata, no para el año entrante, inmediata. Y lo que hemos logrado hacer, el gobierno ha logrado hacer, es tener 27 millones, según sus datos, 27 de 80 o de 100. Pues estamos incompletos. Y lo que yo pedía era realmente que había que cambiar. Ese es el sentido de la serie de trinos que ese día se escribieron, que había que cambiar la política anti-COVID en Colombia. Pasaron a un sistema de urgencia, como el problema final, fundamental, es poder traer vacunas de fuera, es decir, comprarlas. Pues ahí propuse unas ideas al respecto, la posibilidad de negociar en conjunto, no individualmente, como hizo la Unión Europea ante la farmacéutica, la posibilidad de presionar aún más a través de una asamblea de urgencia de Naciones Unidas, levantar las patentes, como ya está pidiendo el presidente de los Estados Unidos. Si se levantan las patentes, pues la fórmula se conoce en todas partes y se puede hacer en todos los laboratorios que estén disponibles, y por tanto la capacidad de producir vacunas aumenta sustancialmente, etcétera. Pero eran propuestas que estaban ligadas a vacunar más rápido y más. Y el trino primero, o todos los demás, llevaba a pensar que lo que había que hacer era no vacunar. Las vacunas sí pierden eficiencia. Eso es lo que dicen los estudios científicos hasta ahora. Porque hasta ahora comienza esta variante. Pierden eficiencia de 93 que estaban vigentes en Inglaterra. Ese era el promedio de eficiencia, 93%, a 88, 5 puntos caen.
Las vacunas, como dicen también en el otro estudio norteamericano, pues no impiden el contagio, ni en la persona vacunada ni en la no vacunada. Por tanto, la Delta, que es 3 veces más rápido de contagiar que el virus original que nos llegó aquí a Colombia, 3 veces más rápido, es una especie de contrarreloj lo que se empieza a establecer, pues va a contagiar tanto a vacunados, no vacunados. El vacunado, y esa es la gracia de la vacuna, pues tiene mucha probabilidad de pasar bien. El vacunado, senador, pues lo que sabemos. Entonces, eso, el resultado de esa realidad nueva que tenemos, es que la política tiene que volverse de urgencia, y el objetivo de urgencia es la máxima vacunación en el tiempo menor posible que hay que realizar. Y no veo al gobierno en ese camino. Senador, ahora pasemos de la vacunación a hablar de la política electoral. Usted está encabezando el pacto histórico, y hay otras personas en el pacto histórico, Roy Barreras, Francia Márquez, que han anunciado su deseo de ser presidentes de la República. Muchos ahí en los corrillos comentamos que en el pacto histórico quizá lo que se pelea no es quién va a ser presidente, sino quién va a ser el vicepresidente de Petro. Le pregunto, senador, ¿cómo se va a escoger el candidato a la presidencia? Y si usted no gana en esa escogencia, ¿usted aceptará ser vicepresidente del que le gane dentro del pacto histórico? Pues esas son las reglas del juego. Si yo no quedo entre los 3 primeros, pues ayudo al gobierno que se elija. Si quedo de segunda, sería candidato vicepresidencial. Si quedo de primera, si hay, pues la persona que quede de segundo lo será. El objetivo principal del pacto histórico, esto quiero profundizar un poquito, traer una forma de gobierno, no de participación electoral solamente. El gobierno, si se gana las elecciones el año entrante, es un gobierno de pacto, no de lo que estamos acostumbrados, de las componendas politiqueras. Entonces Valleras pide 3 ministerios y una de las ministras se le vuelve tan incapaz que se deja robar 70,000 millones de pesos. Y el otro dirige la política de salud, pero nos convierte en un país de los más contagiados y con el número de muertos del mundo. No. Es un pacto con la sociedad, fundamentalmente. Tanto la que vota por nosotros, como la que no vota con nosotros. Es un pacto social. ¿Por qué? Porque Colombia necesita, y vuelvo al principio de esta entrevista, la profundización de un diálogo social integral pleno para poder salir de sus crisis integrales que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con el raquitismo económico y que tienen que ver con la desigualdad social. Todos esos 3 temas están ligados entre sí. Es porque somos desiguales que nos ha inundado la violencia. No desiguales como cualquier país de la Tierra, en Europa, etcétera, porque todos los países tienen niveles de desigualdad social, sino terriblemente desiguales. Somos el 4º país más desigual socialmente del mundo. Eso no tiene que ver con el capitalismo, eso tiene que ver pues, con un modo de gobernar Colombia desde hace por lo menos 2 siglos para acá, yo diría más, que nos metió en una sociedad de castas inmóviles, completamente separadas y en el tiempo cada vez más separadas unas de otras en las distancias de riqueza y patrimonio. Y en un país tan hermoso como este y tan rico realmente, con tanta potencialidad, eso se traduce en violencia. Es por eso que nació el narcotráfico. Bueno, entonces digamos el pacto social, el pacto histórico tiene que ver con eso. Es una forma de gobernar, es la manera de proponerle a la sociedad colombiana que llegó el tiempo de hablar. Y no solamente de hablar, sino de pactar, de acordar las grandes transformaciones del país, ponernos más o menos como estaba Colombia en 1936. Necesitamos una serie de reformas en política educativa, de salud, de pensiones, que
pongan los pilares básicos para que esta sociedad no se vuelva a matar entre sí. La era de la paz les llamo a eso, la sociedad del conocimiento. Entonces, esa es la idea general del pacto histórico. Ahora, eso se traduce en unos escalones inmediatos. Uno de esos, bueno, el Congreso de la República. El pacto histórico es, antes que nada, el aglomerado por ahora de una serie de fuerzas sociales y políticas populares, progresistas, que busca cambiar el Congreso de Colombia, que busca que las leyes de Colombia no la hagan las mafias, senador, corruptas, sino la población. Sí. Mire, senador, se nos va acabando el tiempo, pero yo no quiero dejar de preguntarle, ya que usted habla de desigualdades, las desigualdades que tiene con Claudia López. ¿Usted está en guerra con la alcaldesa? No, digamos esto, la alcaldesa me ha engañado varias veces, ¿no? En mi historia. Tengo esa imagen de ella, lamentablemente, y de antes de ser alcaldesa, pero yo intenté llegar a un acuerdo programático con ella. De hecho, creí que lo había hecho por allá en una reunión en la casa de Ángela María. Ahora no estoy muy seguro si la actual alcaldesa quiso que yo fuese a esa reunión para hacer un acuerdo, o a ella le dijeron que yo era el que quería. Bueno, esas cosas que pasan en estas... Pero total, es que nos reunimos, propuse unas fórmulas que es lo que desde mi experiencia creo que es fundamental para Bogotá, que era extender al conjunto de toda la juventud bogotana la educación superior. Obviamente para lograr eso tenía que ser pública y gratuita, un esfuerzo de inversión muy grande en sedes universitarias, profesores, etcétera. Ese era un tema que pusimos ahí sobre la mesa. La Universidad Distrital tendría que ser uno de los ejes fundamentales de eso. Y el otro, el metro subterráneo, como un cambio de la forma de movilidad de la ciudad, de cara a elevar la calidad de vida y la estética de la ciudad y la productividad. Porque al final gente más tranquila, más feliz, es más productiva, no metida en esos estrés del Transmilenio. Y esa fue pues teníamos otras fórmulas que suponíamos de paso que ya estábamos de acuerdo, como el sistema de salud preventiva que habíamos construido en Bogotá Humana, que hubiera sido fundamental para defendernos del virus. El de médicos en las casas, llegando a los hogares. Ese programa estaba instalado, 1.000 equipos, 5.000 profesionales, los nombres de las personas que lo integraron estaban en los computadores, era fácil reconstruirlo después del desastre de Peñalosa en ese sentido. Y otra serie de temas, como un POT que adaptar a la ciudad al cambio climático. Total, es que yo creí ese día que salí con un acuerdo programático y me preparaba a hacerle la campaña y a pedirle a quienes nos quisieran que votaran por Claudia. Y a los 2 días ella salió en una emisora, no sé si la suya u otra, ya no me acuerdo, Gustavo, y digo, con Petro nada. Bueno, me engañó. Pero si no hay acuerdo programático, pues ¿qué? Pues estábamos en el gobierno, como efectivamente lo dijimos. No estábamos en esa campaña, como efectivamente lo hicimos. Pues quedamos en minoría, la gente prefirió esa opción, que es la decisión de la gente, la respetamos, pero nuestras ideas programáticas continuaron ahí. Había que ver si las de la alcaldesa eran más eficaces ahora. Yo he dicho que se hizo elegir con el programa La Bogotá Humana, pero gobierna con el de Peñalosa. Y pues el resultado es el que hoy hay, ¿no? Ella nos ataca, pero nos ataca, es como para ocultar, por ejemplo, ese tema del humedal, que yo venía del páramo del Mozoco, páramo de las Moras, Gustavo, por allá en el Cauca, sí, lejos. Lo vi por ahí. Había estado, yo por ahí había pasado cuando tenía 28 años, lejos. Eso es tierra adentro. Venía de ahí, de pronto, al otro día, pues las entrevistan y sale diciendo que somos responsables de la quema de un bus. Y es ella la que lleva al ESMAD a golpear a unas ambientalistas, unas familias que estaban defendiendo un humedal. La defensa de un humedal que además en campaña se suponía que era el punto de acuerdo, la defensa del agua en Bogotá.
Pues no, los golpean, les pegan, los arrastran, los encarcelan incluso. Y ahí entonces se produce una confrontación y hay un bus quemado. Y ahora viendo los videos del bus quemado, que por casualidad gente grabó, gente ciudadana, pues todo, eso hay que investigarlo bien, pero lo que uno ve es que el bus no lo quema ningún ciudadano, ningún joven, ningún búngalo. El bus está rodeado por el ESMAD y está en muy buenas condiciones, y de pronto pues, se acercan unos agentes del ESMAD y el bus queda en llamas. Eso debe ser investigado a fondo. Claro, por supuesto. No necesariamente lo que uno ve en un video es lo que realmente pasa, pero de ahí a que una funcionaria pública del estatus del alcalde, de ser el alcalde de Bogotá, nos lance una acusación de esas, que incluso visualmente parece ser absolutamente calumniosa, pues es muy irresponsable y solo tiene que ver con el hecho, senador, de marketing político, porque ahí hay una figura contra la cual voy a proceder en términos judiciales. Hay una figura que le enseña que cuando ella mete las de caminar, entonces su salida debe ser el ataque contra cualquier parroquiano que va por la otra acera, y que nada tiene que ver con el asunto, con la intención de ocultar el desastre que ella misma ha producido. Y es que realmente ella no debió haber lanzado la violencia contra una parte de la comunidad Yanzúa que simplemente estaba defendiendo una unidad. Senador, pues mire, volveremos a hablar en estos tiempos de campaña de muchísimos de los temas. Le agradezco mucho su tiempo para Caracol Radio, muy amable. Bueno, Gustavo, a usted y a sus oyentes un saludo muy especial. Chao, senador. Bueno, chao.